Buen día, tanques y tancas. Estamos aquí. Hoy es 19 de enero de 2022. Como siempre, mira, fíjate, oteando el horizonte. Hoy es un día gris, lluvioso para los que querían lluvia después de la ola de calor que azotó a la ciudad de Buenos Aires y a la gran nación argentina la semana pasada. Hoy tenemos un ambiente fresco pero lluvioso. Bueno, como dije en mis redes sociales hace poco, ayer específicamente iba a continuar con las reflexiones que comenzamos ayer a raíz de un tuit de Elon Musk que publicó un poco después de que publiqué el video. Publicó Elon Musk su preocupación por la caída de la población mundial de aquí a unos 100 años. Publicó un artículo de la BBC y otro, no me acuerdo de qué medio, Washington Post creo, donde se afirmaba que la tasa de natalidad está cayendo dramáticamente desde hace por lo menos 40 años. De modo tal que la población humana se va a reducir de aquí a 100 años. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ya vamos poco a poco. La población, la tasa de natalidad, que es la cantidad de infantes que tiene una mujer, que puede tener una mujer, está cayendo. Las razones, por ejemplo, en el artículo de la BBC que publicó Elon Musk, las razones se le atribuyen en parte a el desarrollo de los anticonceptivos. Si recuerdan, ayer hablamos del desarrollo y la masificación de los anticonceptivos, de este producto de la ciencia, porque es un producto de la ciencia, que permitió entonces a la mujer acceder a espacios de trabajo, ya que no estaba necesariamente atada a la consecución o a la reproducción y a la maternidad. Esa es una de las razones que atribuye el artículo de la BBC a la reducción de la tasa de natalidad, y pone que si la tasa de natalidad desciende por debajo de 2,1, la población mundial o la especie, porque es la especie, va a comenzar a caer de forma dramática. Esto está en relación con, por ejemplo, algunas teorías económicas. Esto fue lo que publicó ayer Elon Musk y que motivó a que este segundo video salga inmediatamente, porque es un tema bien interesante que me interesa y que yo he venido viendo y analizando, digamos, superficialmente, pero que encuentro ecos en las cosas que, por ejemplo, estuve leyendo en estos días. Les voy a leer un fragmento de Adam Smith. Adam Smith, el gran economista liberal de hace 200 años, escribió La riqueza de las naciones. Fíjense lo que dice, lo que escribió Adam Smith hace 200 años. Toda especie animal se multiplica naturalmente en proporción a sus medios de subsistencia, y ninguna especie puede multiplicarse más allá. Pero en una sociedad civilizada es solo en las clases más bajas del pueblo donde la escasez de subsistencia puede trazar un límite a la ulterior multiplicación de la especie, y lo hace destruyendo una gran parte de los hijos que sus fecundos matrimonios generan. Una retribución generosa del trabajo, al permitirles cuidar mejor a sus hijos, está hablando de la clase trabajadora, y en consecuencia criar un número mayor, tienden naturalmente a ampliar y extender ese límite. Merece ser destacado también que lo hace necesariamente de forma ajustada a la proporción requerida por la demanda de trabajo. Si esta demanda crece permanentemente, la remuneración del trabajo debe inevitablemente incentivar de tal forma al matrimonio y multiplicación de los trabajadores como para permitirles satisfacer esa demanda siempre creciente con una población también creciente. Si en algún momento dado la remuneración es mayor que lo necesario para alcanzar este objetivo, la escasez de mano de obra pronto la elevaría, y si es mayor, su multiplicación excesiva pronto la rebajaría hasta la tasa necesaria.
el mercado estaría tan desabastecido de mano de obra en un caso y tan saturado en el otro, que rápidamente forzaría de nuevo al precio hasta la tasa requerida por las circunstancias de la sociedad. De esta forma, la demanda de personas, igual que la de cualquier otra mercancía, necesariamente regula la producción de personas. La acelera cuando avanza muy despacio y la frena cuando lo hace muy rápido. Es esta demanda lo que regula y determina la procreación en todos los países del mundo. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció ese fragmento de Adam Smith, La riqueza de las naciones? Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Que la multiplicación de la especie está en relación, o por lo menos cuando se toma desde el punto de vista económico, la multiplicación de la especie está en relación con la demanda de mano de obra. Demanda de mano de obra. ¿Y cuándo hay demanda de mano de obra? Cuando hay crecimiento económico. Eso es lo que dice Adam Smith. La demanda de mano de obra se produce cuando el capitalista tiene más plata para contratar más personas. Entonces, cuando hay más demanda de mano de obra que oferta de mano de obra, los salarios suben. Porque los salarios, entonces se desencadena, como dice Adam Smith, una competencia entre los dueños del capital para contratar la mejor mano de obra, suben los salarios. Entonces, al subir los salarios, se incentiva el matrimonio y la familia. El concepto del día anterior, de ayer, del que hablamos ayer. Cuando se incentiva la producción de familias, hace que se produzcan más personas, se produce más mano de obra. Esa es la lógica, es una lógica argumental, una lógica económica pura. Esa es la lógica de Adam Smith. Entonces, el crecimiento de la población no solo tiene que ver con la tasa de natalidad, sino con la demanda de mano de obra. ¿Y cuándo hay demanda de mano de obra? Cuando las economías crecen. Si las economías se estancan, no hay demanda de mano. Y si disminuye, baja la cantidad de mano de obra. Y bueno, baja la oferta de mano de obra. Es un argumento que hay que tomar en cuenta. Entonces, los ecologistas han retomado otros argumentos de otro demógrafo contemporáneo de Adam Smith llamado Malthus, que por cierto, una pequeña anécdota aquí, yo no conocía a Malthus. En estos días fue que me bajé el libro y estuve revisando un poco los argumentos de él, que no son muy complejos, la verdad. Pero por cierto, a Malthus me lo recomendó un taxista aquí en Buenos Aires. Yo era un taxi y entonces me puse a hablar con un taxista y el tipo era un erudito, pues. Yo creo que era como un sociólogo, pues. Y el tipo me dice, no, sí, eso de la cuestión de la población mundial, eso lo trató mal. Y yo dije, oye, verá, qué interesante. Y entonces estuve hablando con el taxista de este tema. Y él me dijo, lea Malthus y tal. Y yo, bueno, sí, voy a buscar. Y bueno, en efecto lo busqué. El argumento de Malthus es que es muy sencillo, en verdad. Cuando la tasa de crecimiento de la población crece por encima de la capacidad de producir alimentos y bienes y servicios necesarios para la subsistencia, entonces la tasa de crecimiento, se genera pobreza y la tasa de crecimiento cae, porque la población no puede crecer si no genera las riquezas para abastecer a esa población que está en crecimiento. Entonces, digamos que estos son argumentos económicos que están implicados en todo este tema que señaló Elon Musk del descenso de la población. No puede crecer, es que hay una especie de regulación misma, se regula automáticamente, la misma economía de mercado regula el crecimiento de la población. No puede crecer infinitamente, pero tampoco puede caer demasiado. Entonces tiene que haber contrapesos. Bueno,
Ahora vamos a ver otro argumento, el argumento de los ecologistas. Y vamos a ver una pequeña historia del cambio climático. Fíjense, este libro ha sido una especie de guía para Reiki para una especie. Imagínate el nombre. De Clive Hamilton. Yo lo estaba usando como una especie de guía para orientarme en toda esta doctrina o esta ideología del cambio climático. Y he podido rastrear entonces que este sistema de pensamiento, este sistema de valores ecologistas tiene un origen concreto, más o menos entre el 60 y el 72. Según Clive Hamilton, un primer libro, uno llamado La Primavera Silenciosa, que no lo he leído, pero ya lo tengo por ahí para revisarlo. Y un segundo hito en la agenda del cambio climático fue un informe o un libro que sacaron el llamado Club de Roma en el año 1972, llamado Los Límites del Crecimiento. El Club de Roma era un grupito que todavía creo que funciona, era un grupito de intelectuales y de políticos y científicos que argumentaron que los recursos de la Tierra eran limitados y que el nivel de crecimiento económico que se venía sosteniendo no se iba a poder sostener debido a la limitación de los recursos naturales que tenía el planeta. Entonces, si seguíamos creciendo a ese nivel, entonces el planeta iba a colapsar. Aquí entra, fíjense que en el 72, una cuestión que pasaron varias cosas pasaron. Hablamos la otra vez, les dije que en el 72, en el 71, en el 72, Richard Nixon unilateralmente abandona el llamado respaldo en oro del dólar. Paralelamente, después de la guerra del Yom Kippur, los países de la OPEP, incluido Venezuela, se juntan y disminuyen la producción de petróleo, la oferta de petróleo, y hacen que el petróleo se dispare para arriba. Y entonces aparece este informe del Club de Roma llamado Los Límites del Crecimiento también, donde se plantea el tema del cambio climático. ¿Cuál es el tema del cambio climático? La producción de CO2 en la atmósfera produce el llamado efecto invernadero que calienta la Tierra. Los seres humanos y los mamíferos, cuando respiramos, producimos CO2. Los vegetales producen oxígeno y los mamíferos lanzamos CO2 a la atmósfera. ¿Qué fue lo que pasó con la industrialización? Bueno, que comenzó una serie se comenzó a quemar combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, y eso disparó de forma poco que inédita en la historia, porque nunca había habido un nivel de industrialización tal, disparó la producción de CO2 o la emisión de CO2 a la atmósfera, lo cual ha venido calentando a la Tierra. Eso es así. No tengo demasiadas razones, no tenemos razones para dudar de eso. La quema de combustibles fósiles produce CO2 y produce efecto invernadero y calienta la Tierra. Eso es así. Y eso está pasando. Pero al mismo tiempo, entonces estos ecologistas plantean que la forma de tienen la noción de que hay que restar la población humana para disminuir el calentamiento de la Tierra. A mí eso no me parece. No me parece, porque es contra natura. Entonces, en esta lógica, hay una lógica, porque la Tierra y los seres humanos no son cosas, no son dos cosas. No es que los seres humanos somos una especie de agregado o anomalía de la Tierra. Nosotros somos parte de la Tierra. Entonces, tal como ocurre con la demanda de mano de obra, hay una especie de regulación
homeostática de la Tierra. Eso es algo que plantea el científico James Lovelock, un científico inglés, que después vamos a hablar de eso en algún otro momento, les voy a explicar la teoría de él. Pero, ¿qué pasa? Bueno, si seguimos quemando carbón y combustibles fósiles, al nivel que lo seguimos haciendo, la Tierra se va a calentar de forma tal que va a producir una serie de catástrofes que va a reducir la población indefectiblemente. Entonces, los seres humanos, como parte de la Tierra, emisores de CO2 excesivos, al emitir demasiado CO2 a la atmósfera, la Tierra se va a calentar y nos va a matar a un montón. Entonces va a reducir la cantidad de la especie humana al número que pueda soportar. Entonces el calentamiento global, si te pones a ver, es una especie de mecanismo regulatorio de la propia Tierra. Se calienta demasiado, entonces en determinadas zonas los seres humanos, la especie humana va a desaparecer y bueno, entonces va a reducir la población a la cantidad que pueda soportar otra vez. Entonces se elimina la Tierra, se elimina una porción significativa de la población, de la especie, y queda la Tierra entonces con la cantidad que puede soportar y se vuelve a enfriar. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de este mecanismo, entonces nosotros podemos regular esto. ¿Cómo? ¿Cómo podemos? Bueno, dejando de quemar y producir CO2, o agarrando el CO2 como están haciendo en varios proyectos, por ejemplo en Noruega, que agarran el CO2 y lo inyectan en el Mar Negro, lo entierran, produciendo más máquinas. O sea, las plantas son máquinas de producir, de captar CO2. Entonces, reforestando, podemos regular la temperatura de la Tierra. No creo que sea tan difícil. Entonces, lo que hay que cambiar entonces es la matriz energética, dejar de quemar CO2 y comenzar a utilizar energías sustentables como la fotovoltaica, como la eólica. La energía fotovoltaica es muy sencilla, es a base de silicio, que es con lo que hacen los paneles solares, y en la cadena de valor fotovoltaica hay además litio. Se requiere litio para hacer las baterías y almacenar esa energía que se capta con el sol. Entonces, lo que está planteando Elon Musk en buena medida es que no va a hacer falta una catástrofe climática para hacer una disminución de la especie, para producir una disminución de la cantidad de personas que hay en el mundo. Son aproximadamente entre 7.000 y 8.000 millones. Ya eso está sucediendo, y está sucediendo porque está bajando la tasa de natalidad. Ahora, si le damos crédito a los ecologistas y decimos, bueno, es verdad, al Club de Roma, y decimos, bueno, es verdad, mira, el crecimiento no se va a poder sostener a este ritmo, porque a este ritmo vamos a consumir todos los recursos de la Tierra y la Tierra va a colapsar. Bueno, frente a esto, nosotros, o yo he pensado que el verdadero sentido de la vida y sentido de la especie es seguir expandiendo. Nosotros no podemos postergar el crecimiento de la población. Nosotros no podemos postergar ni el crecimiento económico. No se puede postergar. ¿Cómo le vas a pedir a alguien o a uno que está a veces en situaciones precarias que postergue su crecimiento económico? Es criminal. Entonces nosotros no podemos postergar el crecimiento económico. Que se pueden acabar los recursos de la Tierra, bueno, los buscamos entonces fuera de la Tierra. Ese es lo que yo llamo antropocentrismo expansionista. Si no hay recursos en la Tierra, entonces los sacamos de la Luna. Pero no podemos echarnos para atrás y volver a la edad de piedra.
No podemos. Entonces, a veces entonces uno dice, bueno, el proyecto, el gran proyecto, el faraónico proyecto de Elon Musk, que es llevar la especie a Marte, tiene ese sentido incluso filosófico. El sentido filosófico es ese. La especie, el objetivo instintivo de la especie es multiplicarse y por toda la faz de la Tierra. Eso es lo que hacen todas las especies instintivamente. Los monos, las ratas, los conejos, las bacterias, todas las especies tienden a eso. La más exitosa sobre la faz de la Tierra es el ser humano y por eso se ha expandido por toda la Tierra. Ahora, la misma Tierra entonces se supone que regula esa expansión cuando si no aguanta más esta expansión la regula aniquilando una porción gigantesca. Entonces los ecologistas lo que dicen es, bueno, vamos a reducirnos un poco para no tener que enfrentarnos a esa aniquilación traumática que puede producir la Tierra sobre nosotros, calentándose, por ejemplo. Ahora, lo que yo digo es, o lo que el antropocentrismo expansionista dice es, no, sigamos expandiéndonos todo lo más que podamos. Sigamos expandiendo la especie todo lo más que podamos. Y si llegan a faltar los recursos, los buscamos, nos vamos a Marte, los buscamos en la Luna, los buscamos en un asteroide. Se puede, tiene que poderse, porque es el sentido de la especie, tiene que poderse hacer. Entonces, cuando yo hablo de antropocentrismo expansionista, estoy hablando de eso. No podemos postergar el crecimiento de la población. Yo estoy de acuerdo con Elon Musk en eso. No podemos postergar. Nosotros tenemos que multiplicarnos. Claro, no podemos multiplicarnos si no tenemos los recursos. Entonces, el crecimiento económico tiene que seguir para que suba la demanda de mano de obra, para que al subir la demanda de obra suban los salarios y para que la prosperidad de los salarios permita a la familia seguir reproduciéndose. Entonces, nuestro destino, ya, digamos, en el siglo XVIII, siglo XIX, abandonamos, digamos, la idea teleológica de un paraíso después de la muerte y Dios. ¿Qué nos quedó? Bueno, nos queda la especie, nos queda la intelección darwinista de que las especies, mientras más se multiplican, más posibilidades tienen de adaptarse, más posibilidades tienen de evolucionar favorablemente. Entonces, ese es o sea, cuando estábamos hablando la vez pasada del existencialismo y de una suerte de vacío existencial que quedó digamos, en los discursos y en el pensamiento. Y ese vacío existencial, pues bueno, fue un poco por la llamada muerte de Dios que llamó Nietzsche. Ya no nos convence, ya sabemos que, bueno, que Dios es una ficción útil, nada más que eso, que nos orienta moralmente y que nos ha dicho desde siempre que nos multipliquemos. Vayan y multiplíquense, que fue lo que dijo, no sé, Abraham, no me acuerdo. Vayan y multiplíquense. Siempre lo han dicho. Entonces es una sabiduría antiquísima, no es algo que estamos inventando, el antropocentrismo expansionista. Entonces, es un horizonte. Y ahora lo más concreto que hay sobre ese horizonte, o el que tiene la visión más clara, es Elon Musk. Y el que tiene la plata, además. Alguien me preguntará, bueno, Aquiles, pero tú no dijiste que cómo concilia estas consideraciones filosóficas con las necesidades o las formas periféricas o la condición periférica de nuestros países. Bueno, yo soy venezolano, en primer lugar. En segundo lugar, soy latinoamericano, casi porque tengo mucho tiempo viviendo fuera de Venezuela. Y en tercer lugar, soy un miembro de la especie humana. Entonces, cuando producimos lo que está planteando Elon Musk y esa visión que él tiene de la expansión del ser humano, del antropoceno,
es una visión que yo comparto en tanto especie. Entonces, cuando se habla de buscar recursos en asteroides, que parece una cosa, o de explotar recursos en la Luna, bueno, ese es el destino. Ese es el destino. Es el sentido, es el sentido, el trazo de la vida es hacia eso. Nosotros no podemos reducirnos, no podemos. Entonces no podemos ni postergar el crecimiento económico, ni postergar la reproducción de la especie. Entonces, estos ecologistas, lo entendemos, ¿sí? Entendemos que los recursos son limitados, pero no compartimos la idea de que hay que reducirse. No, eso no. Siempre crecer, siempre para adelante. Vamos para adelante. Así que bueno, esta fue la reflexión de hoy. Como siempre, revisando a los tanques y a las tancas que se mueven por el horizonte. Muchas gracias y espero que te haya gustado esta pequeña reflexión. Recuerda, antropocentrismo expansionista. Lo dije yo, Aquiles Zambrano, el 19 de enero del 2022. Y si te gustó, comparte y dale like. Chao. Cuídate.